Buenos días otra vez. Un ratito no me presenté, mi nombre es Luis, tengo el privilegio también de servir aquí como uno de los pastores. Y ahora es el momento donde en nuestro servicio vamos, ya le hemos cantado a nuestro Dios, ahora escuchamos la voz de Dios. Y eso lo hacemos a través de la palabra que ya ha sido revelada. Esta semana vamos a comenzar una serie especial de 4 domingos que se llama La Navidad desde los Evangelios, la Navidad en los Evangelios, donde estaremos viendo algunos elementos que nos enseñan acerca de la natividad, del nacimiento de Cristo, visto desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Que cada semana estaremos haciendo esto hasta el fin de año. Y hoy tengo el privilegio también de presentarles el predicador de hoy, que es directamente desde Argentina. Claudio es miembro de nuestra iglesia, un gran amigo, un gran hermano, y es un privilegio que también comparta la palabra de Dios con nosotros. Voy a orar por ti, Claudio, ahora y escuchamos la palabra. Damos gracias, Señor, por tu gracia y misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Tú eres un Dios vivo a quien adoramos. Te pedimos, Señor, que ahora uses a Claudio para hablar tu palabra a nosotros. Que no sea él, Señor, sino que él sea un simple instrumento tuyo para que tú comuniques verdades que afecten nuestros corazones. Quita toda distracción de medio nuestro, Señor, y estamos listos para ser confrontados y confortados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Es un privilegio estar en este lugar a esta hora y más compartir también la plataforma, el púlpito y con un buen amigo, ¿no? Como es Luis, siempre me llamaba la atención que un argentino se conozca con un dominicano y que podía salir, ¿no? Y la verdad que disfruto mucho de su amistad. Y bueno, anda bien el micrófono, es mi acento argentino que capaz no se escucha bien. Pero nací en Argentina, un país súper lejos de acá. Son como 14.000 kilómetros, creo. No sé, es bien lejos. Y siempre me pregunté por qué había nacido en Argentina. El argentino siempre tiene un amor hacia Europa y un amor y odio con los ingleses, ¿no? Entonces, sí me pregunté por qué no nací en Inglaterra, o por lo menos nacer en un lugar que pueda aprender inglés rápido, ¿no? Y la familia de mi esposa había hecho, recién nos casábamos, y había hecho un estudio de su árbol genealógico, ¿no? Y yo tenía un poco en buen sentido, celo, ¿no? Porque ellos conocían todo su árbol genealógico. Mi árbol genealógico entraba en una maceta, o sea, bien chiquito mi árbol, ¿no? Yo conocía a mi abuelo, no conocía a mi bisabuelo, y se terminó la historia. Entonces, hace unos años atrás, mis suegros me regalaron, para el Día del Padre, una prueba de ancestros. Es una prueba que se hace con la saliva. Vos la envías y ellos te dicen de dónde eres. Prácticamente son tus ancestros, ¿no? Yo quería saber de dónde salí. Yo siempre dije, hablo español. Seguramente alguien vino de España, vino en los barcos con Colón, conquistó de alguna manera América. Un hombre malo hizo algo con una mujer y salí yo. ¿Ok? Bueno, eso siempre decía y traía un poco de ofensa a mi familia decir eso. Pero aquí están los resultados que me salió. ¿Ok? Alemán, no. 42% de español, 14% de vasco, lo que ya es un 56% de español, 26% de indígena americano, es decir, inca y azteca, 7% de portugués, 4% de irlandés y un 2% del norte de Italia. ¿Ok? Vale decir que mi pensamiento estaba bien logrado. Español, azteca, Claudio. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo les digo a ustedes en esta mañana? ¿Qué pasa si ustedes podrían elegir su propia genealogía? ¿Qué pasa si ustedes podrían elegir el tiempo, el lugar y toda la familia que ustedes quisieran tener? ¿Qué escogerían? ¿No? Porque estamos empezando a celebrar el nacimiento de Cristo. Este mes es hermoso de poder celebrarlo, de cantar, de leer, de pasar tiempo con familia, haciendo
memoria y lo que vamos a ver hoy es la encarnación de Cristo. Cristo siendo hombre, Cristo siendo Dios se hace un hombre. Entonces, ¿qué elegiría si yo tuviese la oportunidad de elegir una familia? Vamos a abrir el Evangelio de Juan. Como dijo Luis, siempre va a haber un Evangelio cada domingo. Y lo vamos a hacer desde comenzando el capítulo número 1 y versículo número 1. Esta es una de mis introducciones favoritas que tiene. Vamos a leer como 14 versos, son simplemente para que tengamos un contexto de lo que Juan nos estaba hablando. Dice así la palabra de Dios. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Juan el Bautista se refiere. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todo hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidades por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Una de las más increíbles introducciones, y se puede ver la pasión que Juan tenía por Cristo. Tanto Lucas como Mateo comienzan hablando acerca del nacimiento de Cristo. Marcos comienza hablando acerca del bautismo de Juan el Bautista. Pero si queremos buscar la parte teológica, lo encontramos en el Evangelio de Juan. Él pasa por arriba el nacimiento y se pone a hablar con quien él estuvo por 3 años compartiendo. Y comienza diciendo: en el principio. Vos lees la carta de Juan, la primera carta de Juan dice: en el principio. Y lees también el Génesis, ¿y qué dice? En el principio. Prácticamente Juan se va a ese lugar, es como si volviera a escribir el Génesis, vuelve a marcar ese evento tan maravilloso que sale en Génesis capítulo 1, versículo número 1. En el principio ya era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y ven el calor, el fuego que tenía Juan de haber compartido con Cristo, de haber pasado con Él, porque primera Juan dice: le hemos tocado, estuvimos con Él. Lo que escuchamos yo te estoy diciendo ahora. Y Juan habla en ese momento con su evangelio, dice: en el principio vuelve a hablar. El hecho de comenzar de hablar hoy acerca de la encarnación de Cristo es la base fundamental de nuestro cristianismo. Es fundamental. Y Juan luchaba en ese momento con la negación que tenía sobre esta gran verdad. Porque si Cristo no hubiese sido hombre, no hubiese podido morir en la cruz del Calvario, sería vana nuestra esperanza. No tendríamos salvación, no tendríamos esperanza y estaríamos todavía viviendo nuestros pecados. Por eso era importante esto. En aquel entonces, cuando Juan escribe este evangelio, estas buenas nuevas, como sabemos decir, ¿no? Si llega a esta época del año, hablamos acerca de las buenas nuevas, acerca de las buenas noticias. Porque si hablamos de buenas noticias, quiere decir que hay noticias malas. Si no, no resaltaríamos las noticias buenas. Y Juan viene y habla acerca de las buenas nuevas
que podemos encontrar y lo que podemos tener. Dice, en el principio era el verbo. El mundo griego, sabemos que la Biblia en el Nuevo Testamento se escribe en griego. Donde estaba viviendo Juan, era muy grande la influencia que tenía el griego, la cultura griega en ese entonces. El hecho es tal que se escribe la Biblia en griego. Nosotros quizás no podemos entender en qué momento de la historia se estaba viviendo y qué significaba. Porque por un lado conocemos los grandes filósofos que estudiamos en la escuela, ¿no? Y después cuando te pones a pensar, pero claro, era el tiempo en que Juan también estaba viviendo y tuvo una gran influencia. Ahora, ¿qué decían los griegos acerca de Dios? ¿Qué pensaban cada uno de ellos, no? Y sabemos que eran hombres pensadores, eran hombres filosóficos, ¿no? Gente como Heráclito, Sócrates, Platón, Aristóteles, Cicerón, muchos otros que eran filósofos, eran poetas, eran dramaturgos, ¿no? Para uno de ellos, decía que la creación del mundo, el ordenamiento que tenía el mundo, la vida, la inmortalidad, la vida humana, todo era posible sostenido por medio del logos. ¿Ok? Encontramos en estas traducciones logo, encontramos verbo y encontramos palabras. Son 3 traducciones y cada una de ellas está bien. Entonces, este hombre Heráclito decía que todo era sostenido por medio de ese logo, de esa fuerza, ¿no? Era una fuerza invisible que sostenía todo el mundo. Y además por cómo se interrelacionaban cada una de las cosas y se armonizaba la muerte, la creación, la vida, la luz, la tiniebla, la oscuridad, todo eso venía junto a esa gran fuerza que sostenía. Y algo importante que los griegos tenían, los dioses y las personas. El dios más famoso, Zeus, otro semidios es Hércules, ¿no? Para que nos demos una idea en qué momento estaba. Y él llegó a decir que para conocer la sabiduría, este hombre Heráclito, para conocer la sabiduría, que era el gran objetivo de la existencia griega, no se podía encontrar en muchas otras cosas, simplemente en la conciencia profunda de la existencia de ese logos. Si vos estabas de acuerdo con esa fuerza, si vos entendías lo que ese logos significaba, ya habías alcanzado la sabiduría. Eso es lo que se rumoreaba en ese momento. Entonces, para los griegos, para los filósofos, el logos era la razón y era la fuerza que sostenía todas las cosas. Juan, sabiendo eso, viviendo en medio de eso, dicen, ¿saben qué? Ese logo que dicen ustedes que es Cristo, que ya estuvo desde el principio y que estuvo cara a cara con Dios y que además era Dios. Entonces, esas declaraciones a nosotros nos parece, está bien, pero eran fuertes porque iba en contra de lo que se creía, en contra de lo que se estaba esperando, y que la creación del mundo y del tiempo, todo vino y todo proveyó de aquel verbo, que ese verbo era Cristo, que Él fue el creador, el sustentador y que sostiene todas las cosas, con el poder de su palabra, ordenó todas las cosas y sigue sosteniendo todas las cosas. Ese era Cristo, y estuvimos nosotros, y lo vimos, y vino aquí. Dice Juan que las tinieblas se opusieron a la luz y Juan resalta que Él era la luz, ¿no? Entonces vale decir que el verbo, que dice Juan, era eterno, había estado con Dios, cara a cara con Dios, y el verbo era creador. Y lleva Juan como si fuese un clima de música, comienza y el clima de música va a llegar a explotar en un punto tal que puede ser el puente o el coro. Estoy hablando de música, no hablo ni de rap ni de reggaetón, hablo de música, ¿ok? Entonces, el punto fuerte, versículo número 14, Juan dice, y ese verbo que creó todas las cosas, estuvo con Dios, se hizo carne. Y ese es el clima más grande que puede tener la palabra de Juan en este momento. Ese verbo se hizo carne. Y recuerden que los griegos estaban siempre con esa lucha entre los dioses, los semidioses y el hombre, que no podían coordinarse unos a otros. Y Juan dice, sí, hay un verbo. Sí, tenés razón, griegos tienen razón, hay un verbo, pero es Cristo. Y ese verbo se hizo carne. Y ese verbo lo vimos. Y ese verbo habitó. Y yo hablé con él, y yo lo toqué, y yo me reí con él, y hoy lo que te vengo a decir. Y lo que Juan está diciendo es eso, se hizo carne.
Notemos que Juan no dice, ese verbo se hizo hombre. Dice, ese verbo se hizo humano. No lo dice. Dice, ese verbo se hizo carne. De la manera más cruda, más directa, más ofensiva para el griego, le dice, ese verbo se hizo carne. ¿Se hizo hombre? Sí, se hizo hombre. Pero la expresión que usa Juan es súper interesante. Él dice, se hizo carne. ¿Por qué dice se hizo carne? Juan, porque está enfatizando que Cristo era como uno de nosotros. Porque cuando lees la Biblia dice lo que nosotros necesitamos crucificar es la carne. No busque los deseos de la carne. No vivamos en los deseos de la carne. Y Juan está diciendo que ese verbo se hizo carne. Porque está mostrando la naturaleza que tenía Cristo. Era como vos y como yo. Tenía huesos, era carne, tejidos, huesos, sangre, al igual que cada uno de nosotros, con una excepción. No tenía pecado. Y eso fue bueno para nosotros. No tenía pecado. Él fue sin pecado. Él fue verdaderamente hombre. No decimos completamente hombre. Él fue verdaderamente hombre. Porque si digo que era completamente hombre, me da una idea de que era solamente hombre y no Dios. Pero era verdaderamente hombre y era verdaderamente Dios. 100% Dios, 100% hombre. Ahora, ¿cómo es esto que puede suceder? Yo no sé. Simple. Era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Juan usa una palabra en griego que es sarx. Usa esa palabra, que también tiene una palabra hasta muy parecida a una mala palabra, pero es que Juan atacaba a lo que pasaba en aquel momento, a lo que era el paganismo, a los que decían que nosotros tenemos dioses que bajan a la tierra, se disfrazan de hombre, usan como marionetas, usan otros hombres para hacer sus propias cosas. Zeus tuvo un hijo que fue Hércules con una mujer mortal. ¿Y cómo hizo eso? Bueno, Zeus se disfrazó de hombre. Podemos ver, dioses vienen y dioses nos visitan, pero no se puede juntar la materia. Y Juan dice, Cristo se hizo carne. Cristo se hizo carne. Es genial. Los dioses aparecían como los grandes dioses del Olimpo, bien musculosos, barba con rulos. Rulos, digo yo en España, en Argentina, ¿ok? Grandes melenas, rulos, ¿ok? Fuertes. Y Juan dice, Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Ataca directamente a la cultura. Cristo, siendo Dios mismo, se humilla para formar parte de su creación y vivir en su creación para hacerse hombre. El hombre, siendo una criatura, siendo creado, limitado, pecador, inmoral, injusto, quiere hacerse Dios. Entonces la humillación de Cristo hacia la muerte comienza allí. Comienza allí. Cuando hablamos acerca de cómo Cristo se humilló, cómo Cristo bajó, siendo Dios, baja para vivir y convivir con una de las criaturas. Y hoy de los púlpitos escuchamos decir que nosotros somos Jehová Junior, o tenemos que escuchar y decir que nosotros somos como dioses. Dos jóvenes en 1938 en Ohio, dos jóvenes judíos de 18 años, en el invierno de 1938 crearon uno de los personajes más íconos dentro de la literatura, la cultura del mundo. Estos dos hombres crearon a Superman. Eran dos hombres judíos, fíjense en la idea, dos hombres judíos que buscaban un libertador, que buscaban para ser liberados, y buscaban que era un Mesías. Ese Mesías le llamaron Superman, que vino siendo un niño a la tierra. Pero eso no es lo que Juan está diciendo. Juan está diciendo que ese verbo se hizo carne. No vino como Superman siendo un niño. Él nació. Por eso era un gran golpe de Juan lo que decía. A diferencia de los dioses paganos, a diferencia de Superman, Cristo nació y Cristo
estuvo dependiendo 9 meses en el vientre de una mujer israelita, alimentado por el cordón umbilical. 9 meses. Era sostenido por ella. Y estando en el vientre de María, todavía sostenía todas las cosas. ¿Cómo es posible? Porque la creación que Dios hace no deja como un vaivén. Ok, vamos a dejar que los planetas den vuelta, empuja a los planetas y los planetas dan vuelta solos. Y Dios viene, vienen más lentos los planetas, lo vamos a empujar todo para ver la naturaleza. No, dice que Dios sostiene todas las cosas. Él muda las estaciones, Él cambia las estaciones. ¿No se cambian solas? No, Él las cambia. El río sube hasta esta altura. ¿No sube solo? No, Él lo hace subir. Y estando en el vientre de María, sostenía todavía todas esas cosas. Sostenía todas esas cosas. Pero para nacer, Cristo necesitaba una genealogía. Y Él podía elegir la genealogía. Yo no puedo elegir la genealogía. Es mi familia y la que me tocó. Siempre en Navidad es cuando más ves a tu familia. Te encontrás con tu abuela, que te busca dar besos siempre. Siempre tenés un tío que toma mucho en Navidad. Siempre tenés una tía que prefiere tus primos y no a vos. Siempre tenés un tío de mala espina. Siempre tenés un tío que estuvo en la cárcel. Siempre tenés un tío que se pelea. Siempre tenés un tío que se emborracha y busca pleitos. Siempre hay eso. Siempre tenés familia con la que igual no te llevas bien. Pero sin embargo es mi familia. Y es lo que tenemos. ¿Verdad? Y yo no la puedo elegir. Y Jesús sí lo elige. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús necesitaba nacer. Para morir necesitaba nacer. Porque siempre pensamos en el objetivo, Cristo murió por nuestros pecados y es verdad. Por Él fue tener nosotros salvación, es verdad. Pero necesitaba nacer y es lo que estamos celebrando en estos momentos, ¿no? El Verbo decidió venir al mundo y depender de una mujer joven israelita. Y al nacer fue como un niño común y corriente, como cualquiera de nosotros. Tuvo que alimentarse de leche materna, le tuvieron que enseñar a caminar, le tuvieron que enseñar a hablar. Es increíble, el Dios que creó todo con la palabra, tuvo que aprender a hablar y decir papá y mamá, como cualquiera de nosotros. El miércoles pasado estábamos en el grupo pequeño y Luis tiró una pregunta, o dijo una pregunta, acerca de qué cosas tuvieron más impacto en nuestra vida. ¿Ok? El único que tuvo otro impacto con el sueño fui yo, pero todos lo dijeron, lo que hablaron, el impacto de venir acá a esta tierra, a Estados Unidos, porque es un impacto. Y podemos hablar de cómo éramos en nuestra tierra, cómo éramos en nuestra cultura y venir a esta tierra. Bueno, Jesús hizo exactamente lo mismo. Jesús pasó exactamente lo mismo. Él desciende, dejó toda la riqueza, todo para venir a la tierra y ser como un hombre. Entonces, cuando tenemos problemas, los cuales estamos atravesando, con todo este problema de inmigración, con todo este problema de cultura que podemos estar atravesando, con todos estos miedos, con todas estas personas que perdés tu personalidad porque no sos lo mismo en tu cultura, Cristo te entiende. Porque Cristo fue hombre y pasó exactamente por lo mismo. Entonces, cuando te sientas en necesidad, acude a Él, porque Cristo, siendo hombre, vivió en otro lugar y tuvo que aprender las mismas cosas que vos y yo hemos aprendido. Si queremos entender el Evangelio, y lo que sucedió en aquella Navidad, no podemos idealizar la humanidad de Cristo. Jesús fue un niño, como cualquier otro. Capaz había sido el más lento en carrera. Capaz nunca haya ganado un juego con sus amigos. Era uno más de nosotros. Tuvo que aprender para poder venir. Fíjense la gran diferencia que Juan rescata, a diferencia de los dioses egoístas que buscaban sus propios placeres y se disfrazaban de hombres para venir. Cristo, teniéndolo todo, no se disfraza, se hace una de sus criaturas para venir, no por forma egoísta, sino para traernos la salvación a cada uno de nosotros. Jesús tenía hambre, se cansaba, comía, dormía, tenía amigos, se reía con ellos, contaba historias, iba a bodas, hizo vino, iba al baño,
No estoy siendo irrespetuoso, pero Jesús también iba al baño porque era 100% hombre también. Y dice Juan en el versículo número 14, dice, y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Y lo vimos. Habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué se refiere con que dice y habitó? Esto es una cosa que me pone muy increíblemente misterioso por tratar de saber qué significa esto, ¿no? Cuando dice habitar, es decir que uno va y mora por un tiempo. ¿Ok? Yo estoy viviendo en Taylor, yo habito en Taylor. Pero pensemos siempre, Cristo es de los cielos, es el creador, ¿no? Entonces, vino a morar por algún tiempo, vino a morir por algún tiempo, a vivir por algún tiempo aquí en la tierra. Vale decir, lo que Juan está diciendo es que Cristo se mudó. Yo me mudé de Argentina y me mudé para acá desde Indiana. ¿Ok? Bueno, Cristo se mudó. Es increíble pensar eso, pero es lo que Juan está diciendo. Cristo se mudó por un tiempo. La palabra griega que dice, la expresión que está diciendo, es mucho más allá, que está diciendo, Cristo puso su campaña, su tienda de campaña. Eso es lo que hizo Cristo. O sea, Él vino solito, puso su campaña y vivió entre nosotros. Y Juan dice, Él vivió, ¿eh? Y estuvo con nosotros y lo vimos, y vimos su gloria. Y lo que Juan está diciendo en las palabras en griego, a lo cual se está refiriendo, es que lo que sucedió en aquella Navidad, lo que sucedió, lo que estamos celebrando ahora, que fue que Cristo nació en Belén, hace una comparación con lo que pasaba en el Antiguo Testamento con el tabernáculo. Vamos a leer Éxodo capítulo 25, lo pueden ver en su pantalla. Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9. Voy a leer allá porque no tengo tiempo de buscarlo. Dice así las palabras de Dios. Que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Él menciona la palabra tabernáculo, que es la palabra en griego parecida a lo que Juan está usando. Es decir, que Cristo vino e hizo una tienda de campaña aquí y habitó y se mudó aquí. Ahora, era un diseño que tenía que hacer, pero Dios pidió a los hombres que le hagan ese tabernáculo, que tenía un patio exterior donde el sacerdote se lavaba para hacer los sacrificios. Esa es una foto, porque cuando yo era niño me explicaron lo que era un tabernáculo y yo me imaginaba cualquier otra cosa menos un tabernáculo. Para mí un tabernáculo era una cajita así chiquita, pero es eso, ¿no? Ustedes pueden ver, esa nube que ven en el techo, eso representa la gloria de Dios. Era Dios mismo bajando y descendiendo hacia el tabernáculo. Y bajaba y descendía cada vez que hablaba con Moisés. Ahí vemos los sacerdotes, que era el patio. Adentro estaba el lugar santísimo, lugar santo y lugar santísimo. No me gusta a mí siempre dar datos futboleros de fútbol en mis predicas, pero somos todos futboleros, así que voy a decir, ¿ok? Porque si yo digo tenía 45 metros, ok, yo no sé, pero ese rectangular es la mitad de las medidas de una cancha de fútbol, ¿ok? O sea, no estamos hablando de este gimnasio, estamos hablando de la mitad de la cancha de fútbol. Tenía 45 metros por 23. ¿Ok? Y la cancha de fútbol tiene 90 por 46, o sea, es justo la mitad. Y ellos cambiaban y hicieron eso para que Cristo viva y habitara entre ellos en ese momento. Moisés hablaba y la nube se acercaba porque era Cristo hablando con Moisés. Ahora, cuando terminó el tabernáculo, esa nube vino y se posó sobre el tabernáculo y era la gloria de Dios representada. Éxodo 29, versículo 42 al 46 dice, allí me encontraré con los israelitas en el tabernáculo, y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor tu Dios. No perdamos de vista que lo importante, el tema principal de todo esto, es la morada de Cristo. Eso es. Ese es el punto, es la morada que Dios tenía y cómo se comunicaba. Porque una cosa que debemos tener presente siempre,
Dios no sacó al pueblo de Egipto simplemente para que dejen de ser esclavos. Dios saca al pueblo de Egipto porque quería tener una relación con ellos. Y eso es lo maravilloso de todo. Dios no te salva y te larga al campo. Dios te salva y te tiene para sí. Por eso siempre está diciendo, yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. Y yo habitaré en medio de ustedes. Entonces lo que Juan está diciendo, porque después del tabernáculo viene el templo, y después del templo 400 años de silencio, y aparece lo que Juan está diciendo ahora. Es que Cristo estaba. Y ese Cristo habitó con nosotros. Y dice, y vimos su gloria. Vimos su gloria. Ahora, ¿qué es ver la gloria de Dios? Porque podemos estar escuchando decir, a mí me gustaría ver la gloria de Dios. La nube representaba la gloria de Dios. ¿Qué es ver la gloria de Dios? ¿A qué se refería Juan cuando decía, vimos su gloria? Estaba hablando simplemente de que la gloria de Dios es quien Dios es su esencia, es su carácter y son sus atributos. Es Dios poderoso, Dios misericordioso, Dios amoroso, paciente, lento para la ira, justo. Son todos los atributos de Dios. Lo que Juan está diciendo, ahí vimos su gloria. ¿Cómo fue Juan que vio su gloria? Juan fue increíblemente dichoso y bendecido de poder estar 3 años con Cristo. Y él da testimonio de todo esto. ¿Cómo vemos el carácter? ¿Cómo vemos la gloria de Dios? El primer milagro de Cristo fue transformar agua en vino. Su madre habla con él y le dice, mira, no tenemos vino. Entonces ves a Cristo ahí, a pesar de una charla que tiene con su madre María, lo hace por amor a su madre. Versículos después agarra un látigo y tira todas las mesas del templo. Después alimenta a gente que los vio sin pastor y tuvo misericordia y se apiadó de ellos. Ese es ver la gloria de Dios. Eso es conocer a Dios. Eso es saber qué clase de Dios y Salvador nosotros tenemos. Ver la gloria de Dios es contemplar. Por eso la palabra que Juan está diciendo es mucho más allá de mirar, que vimos, es contemplar. Es una palabra que, olvidé su griego, pero es como la idea de ver en teatro. Es como ustedes viéndome a mí. ¿Ok? Bueno, es Cristo en el escenario y nosotros viendo, es contemplar lo que Él hizo, siendo hombre, dándonos todos los beneficios que nosotros podemos llegar a tener. Eso es ver la gloria de Dios, eso es conocerle a Dios. Y Juan pasó 3 años con Él, viviendo con Cristo, viendo todo el tiempo su gloria. Ahora, ¿para qué Dios se hizo hombre? Estaba aburrido, quería a ver qué se sentía. Dice Isaías capítulo número 9, que nuestro hermano Giancarlo hizo muy bien esta mañana. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Saben que en ese versículo ya está anunciando lo que va a ser la encarnación de Cristo? Cristo necesitaba una línea genealógica. Génesis capítulo número 3, versículo 15 dice que va a venir la simiente de la mujer. Es decir, que ya estaba hablando de una encarnación, estaba diciendo que iba a nacer ese Salvador. Lo que no pensaban que iba a ser Dios mismo que iba a nacer ahí. Pero ese verso lo que está diciendo Isaías, 700 años antes, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. ¿Por qué no lo dice al revés? ¿Por qué no dice, porque un hijo nos ha nacido y un niño nos ha sido dado? Pero dice de una manera que está hablando de la encarnación. Porque Jesús como hombre, podía nacer como niño, pero como hijo de Dios, como segunda persona de la Trinidad, no podía nacer, solo tenía que ser dado. Entonces está diciendo, cuando dice hijo, segunda persona de la Trinidad, tiene que ser dado para nacer. Por eso dice que un niño nos ha sido nacido. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Está hablando de la encarnación de Cristo. Ahora, ¿por qué tenía que ser dado ese hijo? Y es ahí cuando vemos el amor de Dios.
Cada vez que busques en tu palabra y veas el amor de Dios que habla, va a estar siempre en referencia a que Él dio a su Hijo. Cada vez que veas. Porque Dios nos amó, Dios es amor, es a través de Cristo. Y es súper importante esa palabra porque nos ha dado. Vale decir que nos ha dado para que naciera, para que sea nuestro Salvador. Durante toda la historia del Antiguo Testamento, durante toda la historia, Dios en muchas maneras salvó y rescató y libertó a personas. Usó a Noé, usó a Abraham, usó a Moisés, usó a Josué, usó a Elías, usó a Gedeón, usó a Sansón, usó a los 12 jueces. ¿Pero de dónde los sacaba? Los sacaba de la tierra. Estaban acá, eran hombres, pecadores. Pero Dios lo ponía en un propósito para liberarlos. Ahora, ¿quién podía liberarlos de los pecados? Noé no podía, Abraham no podía, Moisés no podía, Elías no podía, David no podía. Entonces, ¿quién? Bueno, si no hay nadie en la tierra, yo voy a darles a alguien y da a su hijo. Y en esto se manifiesta el amor de Dios. Y eso es lo más maravilloso. Por eso Cristo tenía que nacer. Para que sea un hombre quien pague la ira de Dios en la cruz del Calvario. Y por su sangre sea derramada para remisión de nosotros y darnos así la salvación. No tan solo salvarnos, sino en tener una relación y una comunión con Él, con Él, con Cristo. Es increíble la expresión que Isaías está diciendo con esto. Ahora, ¿cuál es tu reacción al escuchar estas cosas? ¿Cuál es tu reacción al escuchar por primera vez que el Verbo se hizo carne? ¿Cuál es tu reacción al escuchar por enésima vez que el Verbo se hizo carne? ¿Cuál es tu reacción? Porque llega este momento y las redes sociales abundan diciendo, Cristo no nació en diciembre, los cristianos no deben celebrar la Navidad, etcétera, etcétera. Pero ¿qué te da a vos conocer que Cristo, Dios, se hizo carne? Es algo que es tan común, es algo que es tan familiar. Es tan familiar que ya no te impresiona nada. Es algo tan familiar que solamente es para recibir regalos y juntarte con tu familia. ¿O realmente te apasiona eso? De contemplarle, como Juan lo hacía. Juan constantemente tenía ese vigor, ese espíritu de verlo. Y yo quiero animarte para que lo hagas lo mismo que Juan, que sea tu pasión, Cristo. Que realmente celebres el hecho de que Él se hizo carne. Que lo celebres, que no sea como algo familiar, que pienses y medites en todo esto. ¿Todavía te asombra saber que Cristo se hizo carne? ¿Todavía realmente te asombra? ¿O te empeñas en hacer entender, no, solamente es para que naciera, para que me juntara? Había dos chicas en Argentina, lo voy a decir porque a ustedes les encanta que humillemos a los argentinos, así que le voy a decir, había dos chicas adolescentes en la Navidad hace como 2 años, sacaron una foto, ¿vieron? Así, en Argentina es verano, Navidad, ¿no? Entonces estaba el árbol de Navidad atrás, se sacan una foto y el post decía, celebrando el cumpleaños de Papá Noel, Santa Claus, ¿ok? No tenían ni idea, ¿ok? Celebrando el cumpleaños de Santa Claus. Si no permanecemos, si no meditamos en ello, ¿qué te produce saber todo esto? ¿Qué te produce saber todo esto? Al principio te dije que ninguno podía elegir su familia. Y te pregunté qué familia elegirías. Ahora, Dios podía elegir su familia. Dios le podía elegir. Yo he elegido, bueno, ingleses, tipos altos, noruegos. Cristo, pudiendo elegir su genealogía, eligió lo más peor que pudo encontrar. Nosotros fuimos a España, tuvimos la bendición de ir a España el año pasado y fuimos a una iglesia católica, porque todos los cristianos vamos a visitar iglesias católicas, obviamente. Yo soy un amante de la cultura clásica, de estatuas y todas esas cosas, pintura, entonces me voy a los museos y todo eso. Entramos en una de las tantas iglesias católicas que entramos, estaba Cristo, era un cuadrado, ¿verdad? Y con pequeñas estatuas alrededor, que era toda la descendencia de Cristo. Yo me puse a verlas una por una. Y pasé por Tamar,
y pasé por Betsabé, y pasé por Rahab. Cuando vos lees la genealogía de Cristo, hay mujeres y hay gentiles. ¿Ok? ¿Está mal que haya mujeres? No, al contrario, no. Pero te voy a decir, Tamar era una mujer que se hizo pasar por prostituta para traer descendencia a su suegro. Rahab era una prostituta que vivía en Jericó, que ayudó a los espías de Israel para que entraran a Jericó. Ruth era una moabita del pueblo pagano, está en la descendencia de Cristo. Betsabé era una mujer adúltera casada con un tal Urías eletita que David manda a matar porque se había acostado con ella. Yo me quejaba de mi familia, pero la familia de Jesús, ¿no? Si bien encontramos a Abraham, si bien encontramos a David, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque ya desde el vamos, Cristo dijo que iba a venir a buscar a pecadores. Desde el vamos. Él no esperó llegar a la tierra para comenzar a salvar. Él comenzó a salvar de Génesis 3:15. Y ese hijo va a nacer y voy a pasar por lo peor de las personas para que vean que en mí tienen salvación. No eran ni cerca la mejor estirpe de familia, pero Cristo los escogió para ellos. Juan comienza hablando en el principio. En el principio era el Verbo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cada vez que aparece Cristo hay un principio. Y eso es importante, porque si no entendemos nosotros que Cristo es el principio, será una vida muy difícil nosotros acá en la tierra. Si nosotros no entendemos que Cristo tiene un principio, no podemos entender que nosotros siendo pecadores, si acudimos a Él y somos arrepentidos de nuestros pecados, vamos a tener un nuevo principio. Porque dice que cuando vino Él a la tierra, está diciendo Juan, que los que le recibieron, los que creyeron en Él, les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. En Él. No somos todos hijos de Dios, somos todos criaturas de Dios. ¿Cómo podemos hacer hijos? Recibiendo a Cristo. Y somos hijos. Entonces no podemos entender que podemos tener un principio si no entendemos que Cristo es un principio. No vas a entender tu matrimonio si no entiendes que Cristo es el principio. No vas a entender a tu esposo si no entiendes que Cristo es el principio, que todo tiene un principio. Cuando vos hablas y decís, bueno, con Dios mi matrimonio va a andar mejor. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque Cristo es el principio. Y si no entendés que Cristo es el principio, no vas a poder tener eso. Si tienes problemas con siendo un hijo, si no entendés el principio, que Cristo es tu principio, no vas a tener buena relación con tus padres. Padres, si no entienden que el principio es Cristo, no van a tener buena relación con sus hijos. Desde el vamos, Cristo vino a salvar y a rescatarnos y se hizo carne. Cada primer día de la semana, acá en Cry Fellowship en español, participamos de la Cena del Señor. Y déjame decirte, y quiero que ahora lo comiences a pensar a partir de ahora, ¿ok? La mayor evidencia que Cristo se hizo carne la vamos a celebrar ahora. ¿Por qué? Porque participamos del pan y la sangre, participamos del pan y el vino, que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Es la mejor evidencia para que vos sepas que Cristo se hizo carne. Estaba Cristo con sus discípulos y dice, tomad, comed, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. No, este es el disfraz de hombre. Esta es la marioneta de hombre que yo tuve, comen de él. No, dice, este es mi cuerpo. Entonces, ¿para qué vino Cristo al mundo? Que por ustedes es dado. Por vosotros, para ustedes. Esta es mi sangre. Por eso Juan dice, tenía carne. Tenía carne, se hizo hombre, bueno el hombre. No, se hizo carne. Y tiene sangre. Esta es mi sangre. Que por vosotros es derramada. Hoy tenemos esa oportunidad de participar de la cena del Señor. Y representa el cuerpo de Cristo. ¿Por qué Cristo se hizo hombre? Para salvarnos. Lo vamos a celebrar.
Cristo en los 40 días que estuvo antes de la ascendencia de la tierra, uno de ellos, Timoteo, no creía en él. Y él dijo, mira, mete tu mano en el costado, es su cuerpo. Lo maravilloso va a ser encontrar a ver a Cristo, del que fue acá en la tierra. No uno totalmente distinto, porque él no se disfrazó. Él se hizo hombre. Participar de la cena es para, como dice la palabra, es para todos aquellos que le recibieron. Si tú no conoces a Cristo todavía, es una gran oportunidad que tienes para hacerlo. Mira todos los beneficios que Él hizo por cada uno de nosotros. De la manera que Él se humilló, siendo Dios, para compartir con sus propias criaturas. Celebremos entonces este tiempo juntos, de la importancia de que Él se hizo carne por nosotros. Tengamos una oración. Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por esta oportunidad que tenemos de gozarnos, de escuchar tu palabra. Darte gracias, Señor, porque a ti te podemos contemplar de tu mayor humillación, del mayor misterio, como el apóstol Pablo dice, que no podemos llegar a entender, que tú siendo Dios, Señor, hayas sido hombre para nosotros, para nuestro favor, simplemente para venir a morir en la cruz del Calvario, tu cuerpo entregado, tu sangre derramada para remisión de nuestros pecados, para que hoy podamos tener vida y comunión contigo los unos con los otros. Acompáñanos, Señor, en este momento de fiesta, de celebración, que este tiempo sea de agradecimiento, de gratitud, de darte gloria por todo lo que has hecho. Síguenos acompañando en este tiempo y te agradecemos y te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.